La voluntad de diálogo, de negociación y acuerdo desde el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales jamás debería ser un delito. Y seguiremos, sobre todo, mirando a los ojos de nuestras hijas y de nuestros hijos con dignidad. Sigo creyendo y luchando por la democracia, la libertad y la justicia. Sigo creyendo y defendiendo el derecho a la libre determinación de Cataluña. En todo esto sufren tanto más que nosotros mismos, nuestros padres mayores, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros vecinos. He defendido que la palabra en el Parlamento tiene que ser libre y lo continuaré defendiendo porque la libertad de expresión es la esencia de la democracia. La prisión causa dolor, lo causa a tus familiares, a mis padres, a Oriol, a Abril y a Clara y a Susana. Y es un dolor mayor que el que sufres. Su sentencia no será solo mi libertad, sino que será la libertad en mayúscula de muchas generaciones. Soy independentista, no lo voy a esconder, lo soy y lo seré, defendiendo el derecho a la autodeterminación de Catalunya. Escolta, Espanya, la veu d'un fill que et parla en llengua no castellana. Adéu, Espanya. Que ho tornarem a fer, que lo volveremos a hacer y lo seguiremos haciendo como lo hemos hecho hasta ahora, pacíficamente, serenamente, pero con toda la determinación del mundo. Nosotros no tuvimos miedo de la dictadura. ¿Vamos ahora a tener miedo de la democracia? No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo. Qué inmenso honor servir a este pueblo.